que bien se preguntarían por qué la da una nutrióloga y no voy a abarcar cosas específicamente de nutrición. Para tener un orden, lo que les voy a hablar es básicamente sobre una breve reflexión sobre el tema de qué es la alimentación. Luego vamos a ver 3 aspectos diferentes que están incluidos en la alimentación judía, que viene siendo una obligación, una tradición que la vamos a realizar a través de las fiestas y una adaptación, para finalmente llegar a las conclusiones. De forma rápida, el ser humano está conformado por 4 áreas o dimensiones. Estamos hablando de la dimensión biológica y la dimensión psicológica, la dimensión social y la dimensión espiritual. No todos los grupos aceptan esta última concepción, yo la incluyo. Denme un ejemplo de cómo la alimentación se ve influida por un aspecto biológico. ¿Una necesidad? Una necesidad, tenemos que comer para vivir. ¿Y psicológico? Comemos por gusto. ¿Y un aspecto espiritual? O el ayuno de Kippur. ¿Y un aspecto social? Todo el entorno. Entonces, finalmente les doy ejemplos. Estamos hablando, si nosotros comemos dependiendo si estamos sanos o enfermos, dependiendo si tenemos un estado fisiológico que modifica nuestras necesidades, que no es una enfermedad como es el embarazo, o bien pudiéramos pensar en aspectos genéticos, y por ahí ya nos dieron una clara. Si hablo desde el punto de vista psicológico, podemos comer por antojos. No es lo mismo un antojo que hambre. Hambre es ese hueco que se siente en el estómago, que el cuerpo se siente mal y comemos lo que sea. Antojos cuando digo, se me antoja un pastel de chocolate. Entonces, eso es algo muy específico que tiene una carga psicológica. La ansiedad, la depresión pueden crear nuestra alimentación. Y también podemos pensar en los simbolismos que le damos a los alimentos. ¿Cuántas veces tomamos un caldito de pollo para reconfortar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra mente pensando que vamos a sentirnos mejor? Social, comemos lo que podemos pagar, lo que tenemos disponible. Tenemos mucha cultura de por medio involucrada que nos van a dar tradiciones. Y también la geografía va a ser muy determinante. No come igual una persona de la Sierra Tarahumara que de la costa. Y finalmente aspectos como viene siendo lo espiritual, que es la religión, como en el caso del judaísmo, que es la kashrut. Estamos hablando de temas de valores, de moral, como puede ser mucha gente que se inclina a ser vegetarianos. Quiero hacer una distinción. No es lo mismo alimentación que nutrición. Y les hago la distinción. Alimentación es lo que sucede de la boca hacia afuera. Nutrición es lo que sucede de la boca hacia adentro. Es decir, en la nutrición es un aspecto no voluntario, donde se van a digerir los nutrimentos, se van a obtener y vamos a obtener un estado de nutrición. En cambio, la alimentación es una decisión que va a implicar desde el cultivo, desde la distribución, la adquisición, el procesamiento y finalmente la adquisición y toma de decisiones. Obviamente, para marcar la alimentación tenemos guías alimentarias, tenemos recomendaciones para que esta sea lo más sana posible, lo más adecuada a cada una de las condiciones. Y si llego a este tema, pues finalmente, ¿qué dirían ustedes? ¿La alimentación es un tema complicado o complejo? ¿No? Finalmente, algo complicado es como un rompecabezas. Puede ser muy difícil, es un gran problema, pero se llega a una sola respuesta, a una sola solución. Y ustedes díganme si en su casa todos comen igual. Todo depende y tenemos muchos puntos de decisión, muchos cables interconectados para finalmente llevarnos un alimento a la boca. Y todas esas respuestas son válidas y pueden ser correctas. Entonces, la alimentación en realidad es algo complejo, no complicado. Y eso todavía le dificulta. ¿Qué hay con relación a la parte obligatoria de la dieta judía? ¿Qué me pueden decir? Que la primera respuesta que tenemos
en torno a la divinidad y la obligatoriedad en la dieta judía no llegó con Moshe, le llegó a Noé. Llegó a Noé con los 7 preceptos noáticos, en donde ya está señalado que no se permite comer animales vivos, ni partes de animales vivos. También queda mencionado el tema de la sangre, donde dicen que la alma viene en la sangre, pues también es una indicación para evitar el consumo de esta. Pero hace 3.500 años, con la entrega de la Torá a Moshe Rabbeinu, llegaron las leyes del Kashrut, llegaron las leyes dietéticas que están registradas en lo que viene siendo el Levítico y el Deuteronomio. Y no me voy ahora sí que entretener en cuáles son los alimentos prohibidos y permitidos, pero vienen ahí explicados. Estamos hablando de en cuestión tanto de animales como de aves, como de pescados. Incluso quedan mencionados los insectos, cuáles sí serían permitidos y cuáles no. Pero la alimentación, como se los dije, no solamente es lo que nos llevamos a la boca, sino también todos estos procesos que están involucrados para poder adquirir la comida o para poderla procesar. E incluso en la Torá nos vamos a encontrar temas con cuestiones de cultivos, con cuestiones de fiestas, en donde empezamos a tener simbolismos. Y también vamos a tener la mención que tanta importancia se le da en el Kashrut, que es el no mezclar lácteos con cárnicos, porque 3 veces está mencionado el de no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Una cosa es lo que viene en la Torá, y lo otro es lo que se ha terminado analizando, estudiando y estableciendo, en donde se dice que tenemos la Mishnah, tenemos la Gemara, tenemos los tratados rabínicos y tenemos el Shulchan Aruch, donde van a venir establecidas muchas de las leyes dietéticas, en donde han sido analizados conceptos que como tal no los encontramos en la Torá. Aquí, por ejemplo, tenemos todas las leyes de la Shechita, de la matanza de los animales, que tienen que ver con mucha moralidad y que tienen que ver con impedir el sufrimiento de los animales. También se mencionan otras partes de los animales que no se pueden comer, como es el nervio ciático y las grasas que rodean las vísceras. Podemos encontrar también qué pasa si los alimentos que va a consumir un judío es preparado por un no judío, hasta dónde sí se vale y dónde no se vale y dónde tiene que venir la intervención de cada uno. Tenemos el tema del vino, que es una bebida sumamente importante en el judaísmo y está mencionada desde la Torá, pero se le ha hecho mucho más análisis en estos otros textos. Y finalmente se vuelve a hablar del tema de los cárnicos y los lácteos, en donde se va más allá de este significado de no comerás a carnita en la leche de su madre, sino qué pasa si yo estoy teniendo un guiso de carne y de repente tengo crema al lado y por accidente le cayó un poco de crema. ¿Tengo que tirar esa cocción, esa preparación o no? Entonces, a este nivel ya se han hecho estudios y decir hasta este porcentaje, tantas partes pueden y sigue siendo kosher, se sigue pudiendo comer. O los tiempos que separan el consumo de lácteos y cárnicos. Lo que sí quiero decir es que la alimentación judía, desde el punto de vista de la obligatoriedad, desde el punto de vista del kashrut, ha servido para 2 cosas. Número 1, como judíos nos ha dado una identidad. Nos hemos realmente hecho un grupo fuerte y si tú dices yo cuido kashrut, te sientes más afín o yo sigo los preceptos, pero también ha sido un diferenciador. ¿Qué nos hace diferentes a los otros pueblos? ¿Qué nos hace diferentes a las otras religiones? Esta parte de la alimentación. Muchas veces podemos pasar caminando y en el caso de los hombres religiosos que usan una kippah, pues ya es un diferenciador o un identificador. Las mujeres que no tengan ese identificador o ese diferenciador en su cuerpo físico o en su vestimenta, muchas veces se termina reflejando en su alimentación. Bueno, yo aquí quiero hacer unas reflexiones que me surgieron a la hora de estar haciendo esta investigación. Todo lo que
que viene en la Torah es de tipo divino. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Entonces, se dice que cuando el pueblo de Israel recibió la Torah, dijo, Na'aseh benishma, haremos y luego escucharemos. Si yo traduzco a esto es, voy a realizarlo sin cuestionarlo. Sin embargo, pues no faltó el asunto de que vienen las investigaciones, viene la ciencia, vienen las dudas. Entonces Dios es tan grande que supo todos los aspectos de la prevención, que supo sobre muchas enfermedades y por eso hizo las prohibiciones. Se los dejo en duda, pero gracias a estas prohibiciones y a este kashrut, por ejemplo, en la época de la peste negra, los grupos de los judíos murieron mucho menos y se enfermaron menos. ¿Por qué razón? Su alimentación. Netilat Yadayim. Se lavaban las manos. Se lavaban las manos. Claro, por Netilat Yadayim. Y gracias a que había Netilat Yadayim y se murieron menos, fueron considerados brujos. Los judíos hacían brujería. Y los mataron más. Porque sobrevivieron mejor en este aspecto. ¿Qué pasa con el consumo del cerdo? Que es un factor de transmisión de la triquina, que se creen estos cerdos. Ahora, hay un aspecto que es la geografía, la economía, la ecología, que puede ser que sean muy válidos y ya lo supieran, pero que es más fácil ponernos a dar una clase como esta y explicarles o prohibir. Prohibir, que no tengamos realmente excusas. Entonces, este es un aspecto importante. Y finalmente, pues todo lo que dicen los rabinos, ¿no? Hay una vinculación moral, que estamos comiendo alimentos limpios y puros, higiénicos, y eso nos hace mejores personas, y tenemos una mejor relación con Dios. En fin, esto cada quien tendrá su visión de la alimentación kosher. Pero les voy a dar un ejemplo muy claro. Para la Torah, el consumo del cerdo está prohibido. Es un animal impuro. ¿Por qué razón? ¿Tiene pezuña hendida? Sí. ¿Es rumiante? No. Por lo tanto, no forma parte de los animales permitidos. Pero ¿qué pasa si yo me voy al aspecto ecológico? Resulta que el animal fisiológicamente hablando no tiene glándulas sudoríparas. Ubíquense en la época de que están los judíos desplazándose en el desierto. ¿Hay agua disponible tan fácil en la región? No. Resulta que al no tener glándulas sudoríparas el cerdo necesita refrescarse de alguna forma. ¿Y cómo se hace? A través de los chiqueros. Si nosotros fabricamos un chiquero puro es porque le estamos echando agua limpia al lodo y ahí se va a revolcar el cerdo para refrescarse. Si el cerdo no tiene un chiquero, se va a revolcar en sus propias heces. Pero es por la necesidad de su propio cuerpo. El otro aspecto, las vacas, las cabras, los borregos, los llevan a pastar, se comen las hierbas, porque tienen la capacidad de este organismo para obtener suficiente energía de estos productos. El cerdo no. El cerdo requiere ser alimentado con granos. Necesita de trigo, necesita de maíz, necesita de sorgo, para poder ser alimentados. ¿A quién le van a dedicar la comida? ¿Al animal o al humano? Al humano. Entonces, para no destinarle la comida al animal o cerdo, pues es más fácil prohibir su consumo. Es decir, este animal no se permite consumir. Y finalmente tenemos aquí una ventaja, a diferencia de lo que sería un camello, que también está dentro de los animales prohibidos, pero es de transporte, o de la vaca que nos da otros asuntos, o el toro que nos puede servir para trabajo, o el caballo que nos puede servir también de transporte. Entonces, este animal no tiene ninguna ventaja adicional, no nos va a dar pelo, no nos va a dar tejidos. Entonces, más vale que no se come. Estas son explicaciones a posteriores. Entonces, decidamos Dios o experiencias de humanos. ¿Hasta aquí todo bien? Pasamos a la siguiente, la comida como un aspecto de tradición, como un paso cultural. Y aquí me gustaría que me leyeran esta diapositiva. ¿Qué la quieren ver? Se les atribuye un valor simbólico muy peculiar que hace de ellos una clave de identidad cultural, unos indicadores de la especificidad y de la diferencia. De forma paralela, estas prácticas se convierten en parte de
sencillamente. Ok, estos son los alimentos tótem. Es decir, que son todos los simbolismos que estamos transmitiendo de una generación a otra. Son los simbolismos con los cuales vamos a ir llenando nuestro acervo. Y si yo les pregunto a ustedes como judíos, ¿qué les dice esta imagen? Pesaj. Ya automáticamente ya tenemos un alimento tótem. Y esto es como judíos. ¿Qué nos dice esto como mexicanos? ¿A qué lo vinculamos? Justo 6 de septiembre. Un día 6 de septiembre, con independencia. Y si yo les dijera esta diapositiva, Año Nuevo, Thanksgiving, Año Nuevo. Navidad, Año Nuevo. O sea, depende cuál es la cultura en la que nos estamos metiendo, son los alimentos tótem con los que estamos trabajando. Y para hablar del simbolismo alimentario, yo quiero hablarles de dos historias diferentes, porque es muy importante. La primera de ellas era una mujer que tenía un horno muy chiquito y decidió preparar su pavo de Navidad. Entonces pone su charola para preparar su pavo y ¿qué creen que pasó? No ocupo. No cupo. Entonces, ¿qué hizo la señora? Le partió las patas al pavo y las acomodó ya rotas donde pudo y así lo metió a su horno. Y por ellos la mujer preparaba en su horno pequeñito su pavo, le cortaba las patas y así decían que salía muy rico y la familia estaba feliz y contenta. La hija se casa. ¿Y qué creen que hace? Tiene un horno más grande. ¿Y cómo creen que prepara el pavo? Le quita las patas y las mueve de lado. Le corta las patas. Porque es lo que aprendió en la casa. Ya no hay un cuestionamiento de si se puede preparar de una forma distinta. No, finalmente es la forma y la transmisión que hubo en esta preparación y la no cuestionamiento. Y tenemos otra historia. Tenemos la historia de un señor que llevó a su hijo y le dijo: aquí voy a enterrar un gran tesoro. Yo me voy a preocupar de estar cuidando este tesoro. Y el hijo le dijo que sí, que cómo no. Entonces el hijo iba ocasionalmente a acompañar al papá para identificar el árbol y saber esto. El hijo siguió yendo a revisar el árbol, pero cada vez decía menos. Ay, ¿quién va a venir acá? ¿Quién se va a preocupar? Nadie lo va a encontrar, ya le creció pastito. Entonces el hijo ya no iba tan seguido. Y luego llegó el nieto. Y el nieto obviamente ya traía menos información, pero el papá no se preocupó de decirle: oye, abajo de este árbol no sé qué, sino el abuelo venía acá y decía que era importante cuidar el árbol. De ratito se siguieron las generaciones y terminaron yendo al bosque diciendo: el tatarabuelo venía aquí a decir unas oraciones porque había un árbol muy importante, pero como ya no sabemos ni cuál es el árbol ni dónde está, pues ya vamos nada más a decir hello y no nos vamos. Y se perdió esta tradición. Entonces, lo mismo está pasando con la alimentación. Hay ciertos fundamentos, hay cierta información que se está perdiendo o que en las familias no se está transmitiendo. Lo que sí sabemos es que en las fiestas judías vamos a comer simbolismo, vamos a comer historia y vamos a comer tradición. Estamos resaltando que las fiestas no solamente es comer, también es convivir. Y esto es algo muy importante para el judaísmo. El judaísmo es una religión muy comunitaria, donde importa mucho la convivencia, no solamente de familias, sino también de individuos. Estamos hablando que en cada una de estas fiestas judías yo les podría preguntar sobre los distintos símbolos que podemos tener en las comidas, y todas y cada una de nuestras fiestas van a tener un símbolo con la comida. Y tenemos una revelación divina, pero también de identidad como grupo social, como grupo religioso. Y finalmente sabemos que algunos van a venir por decreto y otras van a venir por momentos históricos que decimos seguir celebrando. Ahora, la alimentación es súper importante, la comida, como dice por ahí, ¿no? Nos quisieron matar, nos defendimos, vencimos, comamos y alegremos. La mayoría de las fiestas judías tienen un poquito de eso. Pero también tiene el tema del ayuno. La ausencia de comida también nos puede unificar como un grupo religioso y de
otras áreas. Me voy a limitar a hablar de dos festividades, o dos momentos importantes. El que yo creo que tiene mayor cantidad de símbolos es Pesaj. En todas las mesas, o sea, entonces, desde el punto de vista de los 613 mandamientos, tenemos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 7 que están relacionados a Pesaj. Aquí ya tenemos una obligatoriedad de dejar la levadura, de descansar el primer día, descansar el último día, de comer hierbas amargas, etcétera, etcétera. Y todos tenemos ejemplos de una mesa así, en donde tenemos una quehará, donde tenemos los símbolos que todos conocemos de lo que viene siendo el jaroise, que tenemos el huevo duro y tenemos la hierba amarga y tenemos el agua con sal y todos estos simbolismos que si yo les pregunto me van a decir los ladrillos y el olor y el sufrimiento, pero también tenemos el libro, la Haggadá de Pesaj, que estamos leyendo para transmitir y para recordar esta salida de la libertad. Pero les voy a preguntar, ¿creen que todos comemos igual a la hora de un ceder? No. ¿Por qué no? Todos somos judíos. Cada casa tiene sus Dependiendo de dónde vengas. Tenemos distintas tradiciones, entonces ahí es donde les estoy diciendo la alimentación como una tradición. Y eso me tocó ver muy claramente cuando yo entré a una casa sefaradí, en un Kabbalat Shabbat, que era diferente al Kabbalat Shabbat que yo tenía de cuestión ashkenazí. Y en Pesaj es mucho más evidente, porque se nota lo ashkenazí y lo sefaradí. Alguien dice, ¿qué comen los ashkenazí? En Pesaj, y decir papa, huevo y matzi. Y se acabó la dieta, ¿verdad? No hay otra. No hay de otra. Esa fuerzas. Entonces la dieta se vuelve muy limitada, se busca creatividad con platillos y sí hay una marcada diferencia en la dieta de esa semana, de esos 7 días de Pesaj versus el resto de la semana. Quien lo respeta bien, obviamente. Y tenemos el caso de los sefaradín, que aquí sí habría que hacer la distinción entre los sefaradín más de la región balcánica que los más mizrahim de los países árabes. ¿Por qué razón? Porque los más mizrahim sí aceptan las quiniot. O sea, ya saben, las quiniot, el arroz, el maíz, para algunos, que amplían la diversidad de las preparaciones de Pesaj y que les van a dar más oportunidad de tener platillos. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Que muchas veces esta fiesta no hace diferencia de lo que comen en otros días del año. Si pueden incluir sushi, pueden incluir quesadillas, pueden incluir chilaquiles, en fin, muchas veces se vuelven alimentos similares a lo que se tiene como ordinario, sin hacer gran excepción. Pero Pesaj también ha sido la fiesta con mayor cantidad de adaptaciones. Estamos hablando que tenemos mucha tradición, que la queremos conservar, que la queremos transmitir, pero también la industria de alimentos nos ha ayudado para esto. Tenemos hoy en día las cajitas para poder preparar matzah y bolsum que nos queden preciosas, columnas, o sea, infladitas, y no nos queden duras, y tengamos que ver cuál es la proporción de tehuacán y de harina y de huevo y de tehuacán. Tenemos ya los alitos estos para ser ya listos para consumirse, para que los niños no extrañen, los que tengan ese hábito. Pero también nos hemos creado una creatividad en los platillos. Las matzepizzas, los matzequiles, las lasañas, en fin. La creatividad no nos ha faltado y eso es parte de lo que es la alimentación. ¿Ha dado oportunidad al comercio? Sí. Definitivamente. Sí. Es una fiesta muy cara. Es carísimo. Y es una fiesta donde muchas mujeres agarran y dicen te vendo productos para Pesaj o te hago tus platillos para Pesaj, kosher, etcétera, etcétera. Entonces es una fuente. Estamos hablando, pero ha habido mucha situación que empresas que tienen que pasar por el kashrut para Pesaj deciden que sí, deciden que no, dependiendo. Y ahí me ha parecido a lo largo del que se está teniendo, obviamente una cosa es la Torah, la Nemaná, la Mishnah, que son de mucho tiempo atrás, y de repente aparecen alimentos nuevos, como es la quinoa. Y entonces viene el debate, ¿se puede o no se puede comer quinoa en Pesaj? ¿Sí?
porque no es un cereal. Y finalmente, pues los que hacen sus planes vacacionales o sus sedarín comunitarios, porque es de hoy día. Bueno, datos interesantes: Pesaj en Israel son Yom Seder, de diáspora 2. Y por ejemplo, comunidades como Marruecos, tan importante es el inicio de Pesaj como el final de Pesaj. Tienen otra fiesta tan importante que se llama la Menuna. Aquí es el romper con Hametz, se hace en comunidad, se hace en alegría, porque después de esto empieza la cuenta de doble. ¿Se autoriza la música en ese cierre de Pesaj? Sí. Y que ya éramos objetivos, supuestamente. ¿Por qué razón? Porque se está celebrando la llegada del pueblo judío a Eretz Israel. Y así como tenemos una que hará con muchísimos simbolismos en la cena de Pesaj, nuestro Seder, en la Menuna tienen también muchísimos simbolismos. Aquí menciono algunos, no me voy a detener en ellos, les puedo platicar más adelante, para no comernos el tiempo. Y quiero llegar a la gran fiesta judía, que es el Shabbat, que está manejada desde la obligatoriedad de la Biblia, pero que tenemos nuestros símbolos obligatorios, que viene siendo la copa de vino, que hay quien le pone agua y quien no le pone agua, forzosamente 2 jalot, tapadas o no puestas en la mesa, inicio, y la sal para poner a la jalot. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué significa cada uno de estos? ¿Por qué una copa de vino? ¿Y por qué tiene que estar llena? ¿Lo saben? Abundancia. Estamos como el árbol. Estamos como en la historia del árbol. Sabemos que hay un bosque donde hay un árbol muy importante, pero ya no sabemos la raíz del origen. ¿Y cuál es? Ok, la copa de vino es importante en toda fiesta judía, porque es símbolo de alegría, es símbolo de recuerdo y de vinculación con Dios. Tiene que estar completa la copa de vino, porque así es completa la alegría de Shabbat. Y hay quien habla que se tiene que poner unas gotas de agua, porque habla que es la presencia de la divinidad en esta bebida. Y se pone poquito. Hay quien dice que antiguamente el vino era muy fuerte y se diluía con agua para que no embriagara y no pusiera a las personas de forma prudente en una fiesta tan importante como Shabbat. ¿Por qué 2 jalot? Pero más allá, el man. Porque en Shabbat, como no se podía recolectar el man que daba el Dios en el desierto, se tomaba doble porción. ¿Y por qué se tapan? Para que no se pongan celosas del vino. Porque si nosotros recordamos cuál es el orden habitual, es primero se hace la braja en las jalot y después en el vino. Pero aquí es más importante el vino Shabbat. Por lo tanto, se tiene que tapar las jalot. Y también tiene que ver con que el man del desierto venía cubierto de una capa de rocío. Entonces, es la capa de la tierra, el man y la cubierta de rocío. Por eso tiene que tener 2. ¿Y la sal? Complementa. Lejem más melach da otro significado en hebreo, no me preguntes cuál, no me acuerdo, pero... Okay. También hay muchas explicaciones en eso. Se dice que el pan se puede echar a perder, pero la sal no. Entonces, al complementar estamos hablando que el hombre puede llegar a estarse echado a perder, pero cuando tenemos la presencia divina a través de la no adulteración, o sea, el que no se echa a perder, estamos contando ambas situaciones. La tradición de cómo se consume la jalá, sí se sabe que no se tiene que cortar con un cuchillo, se puede utilizar, o se parte con la mano y se puede repartir con una charola, o que la gente se acerque a agarrarla, o bien hay quien tiene la tradición de echarla por orden de edad, Sí. para el repuesto. Y la última es que, ¿qué celebra Shabbat? El descanso del ser humano. O sea, Dios creó 6 días, en el 7º
último día descansó. Entonces, como estamos recordando la creación, estamos hablando que hay muchas veces que se colocan ensaladas que pueden llegar a tener distintos ingredientes para recordar los distintos momentos de la creación. Por eso se habla de uso de verduras, de frutas, de alimentos, de carnes y de pescados en una mesa de cada Shabbat. Y la alimentación. Ustedes me dirán, ¿existe o no existe la alimentación judía? Sí. ¿Sí? Más de una, ¿no? Depende de la región. Pues es más de una. Depende. Entonces, les puedo decir que sí existió una alimentación judía bastante más homogénea antes de la expulsión del segundo templo. Estábamos localizados. Sin embargo, a raíz de la expulsión, pues ya se volvió totalmente heterogénea y podemos llegar a decir que tenemos una alimentación judía, pero más israelí, más sefaradí, más ashkenazí, más... O sea, ¿con qué toque le vamos a decir cuántos de estos alimentos que nosotros consideramos típicos realmente han sido adquiridos por otros grupos que provienen? Por ejemplo, el falafel, está argumentado que los árabes dicen que los judíos les hemos robado el falafel como platillo tradicional israelí. Lo que sí se sabe es que la estancia en muchos de los países donde han habido, ya sea expulsiones o migración, movimientos judíos, han habido cientos de años, o muchas décadas, o incluso miles de años en las regiones. Por lo tanto, este paso de información, tradición, cultura, significados, etcétera, etcétera, ha tenido un ir y venir en las culturas y grupos. Obviamente, la adaptación en todos los sentidos ha sido clave para la evolución del ser humano. No nos podemos quedar estáticos. Y obviamente, en los cambios, la evolución, la adaptación ha creado nuevos hábitos, ha creado nuevos simbolismos, ha sido reflejo de la capacidad humana para poderse ajustar a los distintos entornos, a los distintos momentos históricos y a las condiciones. Y hemos pasado de tener un gefilte fish, y aquí en México, ¿qué tenemos? Gefilte fish a la veracruzana. Ajá. ¿Qué tenemos? Un sincretismo de unas quipas, que cómo comían en el antiguo Siria los quipes, posiblemente solos, pero ¿cómo los comemos aquí en México? Guacamole. Con guacamole. Entonces son los sincretismos, son los cambios, son los ajustes que ha tenido nuestra alimentación, y no puedo decir que un gefilte fish a la veracruzana nos acudió. Es el más rico. Es el más rico. Ok, entonces, como se los dije, nosotros hemos adquirido cuestiones de la cultura en los países donde hemos vivido. Es esta transformación de un gefilte fish que viene de Europa a un